soy de Filipinas. Llevo casi 7 años aquí. Quiero reagrupar a mi hijo porque quiero estar con él toda mi vida. Bueno, yo lo sé que no toda la vida, pero por lo menos hasta que es mayor. El taller de padres y madres y el SPAY Estable son 2 dispositivos creados para el soporte y el acompañamiento de las familias que están reagrupando a sus hijos o han reagrupado a sus hijos. ¿Y hace cuánto estás separado de él? Estoy aquí 12 años ya. 12 años. Es un proceso que se da fundamentalmente en 2 tiempos. Hay un primer tiempo que está marcado por el previo al momento en que traen sus hijos, y es un tiempo que, digamos, las familias tienen un nivel de expectativas muy alto en todo lo que tiene que ver con la reagrupación de sus hijos. Hay muchos temores alrededor de cómo va a ser el encuentro con estos hijos, hay muchos temores alrededor de cómo va a ser la escolarización de estos hijos, de cómo va a ser la adaptación, de cómo va a ser el choque cultural. A nivel familiar, pues también hay preocupaciones en relación a que muchos de ellos llevan muchos años separados. Hay un cierto desconocimiento, digamos, de estos hijos. No es lo mismo los hijos de 8 o 9 años que dejaron a los hijos de 14, 15, 16 años que van a reagrupar. Era una separación, ¿no?, de bastante tiempo, entonces era empezar nuevamente, ¿no? Uno los ve y lo recuerda y digo, mandar a los cría aquí, o sea, como los pequeños que dejó. Entonces cuando llegan no sabes cómo empezar con ellos. Eso sería como lo que nosotros llamamos el taller de padres. El taller de padres, hay que decirlo, que lo hacemos en 3 sesiones, donde preparamos o tocamos temas que a los padres le preocupan, y a partir de que vienen sus hijos hacemos un acompañamiento de 1 o 2 sesiones por mes en cómo es el encuentro que ha tenido con el hijo o la hija que ha podido reagrupar. Este segundo momento, pues digamos, ya no es el momento de la expectativa, ya no es el momento de la carrera de obstáculos que supone la reagrupación, con todo el tema legal, con todo el tema académico, con todo el tema psicosocial de reagrupar a sus hijos, sino digamos que ya es como el momento de la verdad, por decirlo de alguna manera, porque el hijo ya se encuentra o la hija ya se encuentra aquí. Es una satisfacción vivir con los hijos, tenerles aquí después de tanto tiempo que nosotros hemos venido dejándoles, y traerles y luego vivir aquí, compartir el día a día con ellos, saber qué les hace falta. Cuando vino, pues él decía, ¿no? Voy a probar, si no me gusta, pues me regreso, ¿no? Yo lo que digo es que los hijos, hay que dejarlos que tomen sus decisiones también. El cariño no es suficiente, nosotros también tenemos que entendernos. Primero nosotros entendernos para poder entenderles a nuestros hijos. Las temáticas del SPAY Estable, bueno, son temáticas que las van marcando las familias, digamos, ¿no? Entonces son espacios de 1 hora y media de duración donde las madres y los padres toman la palabra del espacio y van tejiendo las temáticas que van surgiendo. Hay muchas cosas que yo he aprendido como padre, el hablar con nuestros hijos. Y cuando yo vine la primera vez a este espacio y te oí, yo pensaba, todo esto me pasó a mí. ¿Dónde estabas? Y que si yo no sé a dónde ir, nos lo explican. Ideas que se comparten tanto del uno, de malo, de bueno y todo. Es una gran ayuda lo que nos dan aquí. Son espacios de amortiguación para la vinculación. Un cuestionamiento para muchas familias de su estar en esta ciudad, ¿no? De un estar alrededor fundamentalmente de lo económico y de lo laboral, y cuando ya vienen sus hijos a un estar donde no es suficiente estar únicamente trabajando, ¿no? Es importante participar, es importante vincularse, es importante el tema de la lengua, por ejemplo, ¿no? Él más bien ahora es nuestro guía, ¿sabes? O sea, nos ha cambiado, sí, nos abre muchas puertas, conocer muchas cosas, ¿no? Claro, obviamente tenemos que aprender el catalán sí o sí, porque todo lo que venga en crecimiento, en educación para nuestros hijos, pues viene en catalán, y si ya estamos aquí, pues bienvenido sea, hay que seguir aprendiéndolo, ¿no? Hay indicadores que nos anuncian el adiós, ¿no? O sea, el hijo está haciendo cosas, está estudiando, tiene amigos, tiene una red, la familia, bueno, también está haciendo un poco más que solamente trabajar, ¿no? Entonces, este es más o menos el momento del adiós. Es muy subjetivo, pero normalmente no va más allá de 1 año que acompañamos a una familia.
Para mí fue lo mejor, porque así fui conociendo personas, fui haciendo de amistades. Es un valor para la ciudad, porque muchos de estos hijos pues aquí van a también dejar su fuerza de trabajo, sus ilusiones, sus sueños. Lo que mejor puede parir una ciudad es ciudadanos, no ciudadanos de segunda clase ni ciudadanos de tercera clase, sino ciudadanos con un nivel de participación importante, gente que tenga el empoderamiento, esta palabra que me gusta tanto del catalán, de alzar la mano, ¿no?